vamos con otra ministra, pero no toca más. Le dicen, doctora Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública, usted es muy indolente. Hay que pensar en un mejor uso de los recursos destinados a las medicinas, especialmente para los pacientes y con ecuatorianos con enfermedades catastróficas, o a los sectores hospitalarios de la gente más pobre. Hay que nutrirle de medicinas, de buenos médicos, del número suficiente de médicos. La ministra dice, no es indolencia, es pensar en cómo usar mejor los recursos. De esto hizo, me parece que el diario El Comercio hizo un titular muy importante esta víspera, o esta antevíspera, compañeros. En mayo del 2018, la Comisión Nacional de Medicamentos, el Instituto de Insumos, que se llama CONAMEI, Consejo Nacional de Medicinas, de Incremento de Insumos, correcto, muchas gracias, terminó la revisión de la 10ª edición del cuadro básico. Ya terminó. Desde entonces continúan los análisis y la ministra Verónica Espinosa, dijo que no pueden abstraerse de la realidad financiera ni de exámenes técnicos. ¿De qué? Seguramente de las previsiones de medicamentos. Ayer respondió ante comisiones legislativas en forma paralela o en forma entrecruzada y pasó buenas horas en el Parlamento ecuatoriano en sendas comisiones legislativas de gente que conoce, dado el nivel del actual Congreso, apenas estas temáticas, salvo algunos profesionales que tienen el diploma de médicos en carrera, ¿no? Los demás, hijito, como decía mi buena abuela, desde hace meses pacientes y gremios médicos la señalan por la demora en aprobación de cuadros, le dice Mariela Rosero del diario El Comercio. No hay opciones para que quien tiene una enfermedad catastrófica o todo es producto de marketing farmacéutico que está influyendo tal vez en su conducta adquisitiva de medicamentos o algo por el estilo. Y la ministra responde, desde hace meses pacientes y gremios médicos, esto le dice Mariela mismo, desde hace meses pacientes y gremios médicos la señalan por la demora en la aprobación del cuadro. No hay opciones para quien tiene una enfermedad catastrófica o todo es producto del marketing farmacéutico. La respuesta es, y perdonen por repetir la interrogante, Ecuador es de los pocos países que garantiza la entrega gratuita y universal de medicamentos esenciales a todos, incluso a extranjeros. Repetimos, el Ecuador es uno de los pocos países que garantiza la entrega gratuita y general, o sea, universal, de medicamentos esenciales a todos, incluso a extranjeros que están de paso o que han venido a residir. Ahí hay una carga ideológica o pragmática muy importante, como ustedes quieran escoger. Pero naturalmente hay un laberinto de las enfermedades catastróficas, como titulaban en un amplio informe, en una amplia investigación periodística, Plan B, los compañeros de Ecuador, que atendiendo, digamos, requerimientos de la sociedad ecuatoriana, han investigado este andarivel de causales y de los malos productos que estamos este momento tratando de analizarlos, con la presencia, señoras y señores, de galenos
de la importancia del doctor Reinaldo Páez, presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, del doctor Iván Ceballos. Placer tenerlo acá, lo mismo que al ingeniero Wilson Merino, de la red Acuerdo contra el Cáncer. El tema nuestro es, o la interrogante fundamental es, cómo trabajar en una política global y eficiente de medicina y atención para pacientes con enfermedades catastróficas. Ahí están los compatriotas que están adoleciendo de cáncer, por ejemplo, y de otras enfermedades muy, muy complejas y difíciles. Una señal de solidaridad de este medio de comunicación para tratar a todo gas este tema, doctor Ceballos, que está afectando inclusive la mística solidaria del pueblo ecuatoriano y de los médicos ecuatorianos. Pero algo anda mal, y Plan B se ha ocupado de aquello, al punto que dice un reciente estudio de inteligencia de Unite, ingenieros, inteligencia de unidad con The Economist del cáncer, evidencia que en América Latina los países exhiben pobrísimos resultados en temas como cobertura de salud, estrategias nacionales para combatir enfermedades, prevención y, sobre todo, disponibilidad de medicamentos y tratamientos. Doctor Ceballos, usted tiene la palabra. Gracias, Reinaldo. Muchísimas gracias también, distinguido ingeniero Wilson Merino. Con espíritu solidario estamos todos aquí. Bienvenidos. Gracias, Gonzalo. Buenos días a la audiencia y a los distinguidos amigos de esta conversación. Yo diría que uno de los problemas más importantes que se enfrenta en este contexto de los pacientes que tienen enfermedades apremiantes, son las catastróficas, las raras, está dado por un modelo de salud que es y se ha demostrado ineficiente. Y esa ineficiencia viene dada por algo que usted mencionó hace un momento. Hay una enorme carga ideológica en la elaboración de normas que deberían tener esencialmente un componente técnico, profundamente técnico. No es posible, resulta inadmisible, doloroso, el que, digamos, hay medicamentos oncológicos que ni curan ni prolongan la vida. Porque eso en buenos términos significa, yo soy Dios y decido sobre esta base quién vive y quién no vive. No digo que sea irracional el tratar de optimizar la economía de un Estado para que la atención sea eficaz, sea eficiente, ¿no? De hecho, hay que encontrar fórmulas. Si yo tengo un medicamento muy costoso que no modifica para nada una enfermedad, obviamente ese medicamento no puede ser adquirido de manera masiva porque se puede generar un desbalance económico. Eso es entendible desde el punto de vista político, pero el mensaje está mal enviado. Y por otra parte, doctor, la solidaridad, tomemos en cuenta esto, no tiene ideología. A ello iba. El hecho es que para ser solidarios con los pacientes, que es una obligación del Estado y no se diga de la regencia de la salud, ¿no? Hay que empezar por descubrir cuál es la verdad. Aquí se anuncia con bombos y platillos que este es un país en que todo es gratuito en salud, pero es una gratuidad absolutamente falsa. Los estudios demuestran que en general los ecuatorianos gastan el 48% de su bolsillo para comprar medicamentos, porque para simplemente complementar. Para comprar los que prescriben, porque no hay abastecimiento de medicación en los hospitales públicos y en la seguridad social. Entonces, la solidaridad no puede ser solamente de palabra. Tiene que establecerse un mecanismo idóneo, técnico, que permita dar sustento al manejo de estos pacientes con enfermedades tan complejas. Doctor Reinaldo Páez, su punto de vista. Se ha mencionado aquí, Gonzalo, y un placer compartir el panel con dos. El placer es nuestro tenerlo acá, doctor. Y estar contigo, Gonzalo.
El problema es muy serio. El problema tiene varias aristas y hay que encontrarlas. Y yo creo que uno de los factores fundamentales es la falta de un manejo adecuado del área de la salud en el país. Se ha buscado ministros, ministras de cualquier sitio, no gente preparada, no gente que esté especializada en el manejo de la salud pública. No, puede ser una egresada que ha sido buena estudiante y como es parte del grupo cercano al gobierno, se la nombra ministra. Y seguimos con una conducta torcida, porque de lo que nos damos cuenta, esto viene desde el gobierno anterior. La ministra fue subsecretaria de las ministras anteriores. Ella lleva ya unos 8 años, por lo menos, en el Ministerio de Salud. Y bueno, no se ha visto ningún cambio positivo. Pero si viene de una parroquia y de una subsecretaría, seguramente advertía el nominante o el que le designó ministro o presidente de la República que esta venía con experiencias del fondo, de la situación social especialmente del país, y le dio esa oportunidad para que sea una correísta más. Sí, una correísta más que lleva adelante ese tipo de política, la del correísmo, y que se mantiene hasta ahora. Porque lo que vemos son actitudes populistas en las que se trae a la gente que está trabajando en todos los dispensarios del país, se las trae aquí, no sé si por sándwich o por alguna otra cosa, pero se desabastece a los dispensarios, se desabastece a los hospitales, para que la gente venga a defender la posible salida del puesto de la ministra, irresponsablemente. Y bueno, vemos nosotros estos pasos que se da permitiendo que no hayan medicamentos, porque se ha dejado de lado la elaboración o la aprobación del cuadro básico de medicamentos. Durante muchos años vivimos una época en que la técnica, la biotécnica, prepara medicamentos nuevos, inmunológicos, genéticos, porque cada vez se va viendo que el origen de las enfermedades es diferente a lo que se pensaba antes. Muchos de los problemas que ahora tenemos tienen su origen genético e inmunológico, y en estos últimos 4 o 5 años ha surgido una cantidad de medicamentos nuevos y útiles que en muchos casos... Pero algunos inútiles también, o útiles todos. Yo creo que una gran mayoría útiles. Porque los marketings de las empresas farmacéuticas también, o que fabrican medicinas, no son del todo sinceras, digamos. Pero ese es un problema que hay que abordarlo, Gonzalo. Exactamente. Que no se puede dejar de ver de lejos. Ya. Yo creo que alguien que está administrando, organizando una función pública, debe buscar mecanismos para que se arreglen las cosas. ¿Por qué no establecer mesas de discusión entre las casas comerciales, el gobierno y los médicos? Pero y lleguemos a un acuerdo, como se ha llegado en muchos países. Y los presupuestos también. Cabalmente para tratar de arreglar los presupuestos, porque como decía Iván Ceballos, es verdad, son costos a veces excesivos que el presupuesto del Estado no da. Hay medicamentos, y aquí está el ingeniero Merino, hay medicamentos oncológicos que cuestan $4,000 mensuales. Dios mío. Mensuales. Y hay otros más caros, pero que en un 60% son muy efectivos. Llegan a curar cánceres de pulmón que se curan, cánceres de próstata que se curan, pero el Estado está en posibilidad. Pero las tasas son las más altas en hombres y mujeres, especialmente las que acabas de mencionar, doctor Reinaldo. Sí, con el cáncer de mama en las mujeres y creo que con el cáncer de recto Próstata. en los hombres, próstata, recto, mama en las mujeres. Hay casos en que si el paciente es proclive, acepta bien la medicación, se cura. No todos. Hay otros que no lo aceptan totalmente, pero tienen una sobrevida de 2-3 meses, saludable, en mejores condiciones de sobrevida. ¿Conviene eso o no conviene? Es una discusión ética.
pero yo sí creo que hay que dar la oportunidad a todos de vivir un poco más o de sanarse de acuerdo al caso. Pero este camino le correspondía, ingeniero Muñoz, bienvenido, muchas gracias por su colaboración. Le convenía pues a la ministra Verónica porque no lo hubieran tratado de indolente. Ella ha estado trabajando, buscando una mejora de los recursos, una optimización de los recursos públicos, dice ella. ¿Qué dice usted? Buenos días, Gonzalo, compañeros panelistas. A nosotros los ciudadanos nos moviliza un problema real que está afectando la vida de cientos de miles de ecuatorianos. Madres que no tienen acceso al medicamento de sus hijos, pacientes de la Amazonía que no tienen acceso a centros hospitalarios, familias de clase media que han pasado a ser pobres por los costos médicos que implica el poder tener un verdadero acceso a las medicinas. Quien habla es el ingeniero Merino. Mil perdones, doctor Merino, se me escapó. Tenga la bondad, mil perdones. El acuerdo contra el cáncer recibió el respaldo de 159,000 firmas para proponer la primera iniciativa popular normativa en materia de cáncer que lo miraba desde una perspectiva integral y humana. Y no ha pasado nada, esas firmas quedaron en un cajón. No se respeta en nuestro país la democracia participativa. A nosotros nos molesta y nos duele que la Asamblea Nacional se haya tardado más de 7 años en discutir el Código Orgánico de Salud. 7 años. 7 años. Y finalmente la respuesta es que tenemos una clase política indolente que se dedica a todo menos a lo que realmente debería dedicarse, que es legislar en función de los intereses de los ecuatorianos. Yo tengo este dato. El último cuadro básico ha sido aprobado en septiembre del 2013. Esa fue la 9ª revisión del cuadro de medicinas para optimizar el conocimiento de la gente. Tenga la bondad, doctor. Sí, y tan reprochable como la corrupción que tú lo has abordado tantas veces en este programa es la soberbia de una clase política que habla de acuerdo sin preguntar, que presenta leyes sin consensuar y que ocupa un curul y no se dedica a legislar en función de los intereses de los ecuatorianos. ¿Sí, no? En función del show político, de los intereses particulares de sus bancadas. O del marketing de laboratorios, que también funciona, Mira, ¿no? y eso es un tema importante. El marketing tenemos televisión, ustedes me entienden. Así es, y nosotros que hemos participado activamente en la Comisión de la Salud hemos visto a estos personajes con ternos bien planchados, con corbatas brillantes, y que son finalmente quienes influyen en la decisión y en la construcción de la agenda. Son los que verdaderamente construyen las recetas. Mientras que el ciudadano de pie, el paciente amazónico, la familia pobre, no tiene acceso a estos espacios. Allá afuera hay muchísimo dolor, muchas familias que están perdiendo la batalla. En el Ecuador, el 38% de los niños con cáncer abandonan el tratamiento médico. Y abandonan el tratamiento médico por una circunstancia de pobreza multidimensional que afecta el acceso y la continuidad de este tratamiento. Yo creo que como sociedad tenemos que unirnos, tenemos que articular esfuerzos, tanto academia, expertos médicos, sociedad civil, autoridades, y buscar una respuesta a un desafío tan grande como es del cáncer. Si no tomamos acciones inmediatas, se habla que para el año 2025 el cáncer se convertirá en la primera causa de muerte en nuestro país. El estudio titulado Control del Cáncer, Acceso y Desigualdad en América Latina, publicado por el importante rotativo de Economist y realizado por encargo de la farmacéutica Roche. Ahí podemos discutir un poco, pero evidencia la situación de 12 países de la región, entre ellos nuestro país. Seguramente son el resto 11 países latinoamericanos, más el nuestro son 12 países de la región en la atención del cáncer. Una enfermedad que sigue siendo un problema de salud de alta incidencia en nuestros países. El informe publicado en el 2017, esto no es de recién y hay que aclararlo, por The Economist, contó en el caso, ahí hay un micrófono abierto, en el caso del Ecuador con la participación de Wilson Merino Rivadeneira, de la Red de Organizaciones de Pacientes Oncológicos y de Nilda Villacreces, quien se desempeñaba como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Salud.
En el documento se evaluó con varios indicadores a países como Uruguay, Costa Rica, México, Chile, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y Bolivia. Medios primos hermanos en este asunto, en este diagnóstico. En el resumen del estudio se otorga a los países una calificación máximo de 30 puntos. Al evaluar aspectos como plan estratégico, supervisión de desempeño, disponibilidad de medicamentos, disponibilidad de radioterapia, prevención y detección temprana y obviamente finanzas. En el caso de Ecuador, el país obtuvo 15 sobre 30, o sea, la mitad de los puntos exigibles, que lo coloca en el mismo nivel que Perú, levemente por encima de Argentina. Argentina está o estaba en el 17, mucho más baja. Y creo que con los problemas del presidente Macri de carácter económico, debe esto incluso haber disminuido, creo yo, o no sé, tal vez los dedicó. Esa también es un cuarto de hora de decisión ideológica. Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo en estas estadísticas. Pero del 17 para acá sería magnífico. No encontré en el internet, no encontramos con los compañeros. Bueno, en temas como, pero hay otros países. 14 tiene Argentina, apenas un punto menos que nuestro país, que el Ecuador. 15 sobre 30, Argentina 14 sobre 30. Entonces no estamos tan bajos, debe decir doña Verónica Espinosa, la doctora, la médica o médico, ministra este momento de salud pública. El mejor evaluado resultó el más pequeñito, Uruguay. Tomen en cuenta también doctor Ceballos, doctor Páez, señor ingeniero. Tomen en cuenta también este particular. Uruguay obtuvo el mejor evaluado, resultó ser Uruguay, que obtuvo 23 puntos en el estudio, y el peor, Bolivia, que apenas reunió 7 puntos. Calamitoso. Pero en temas como la disponibilidad de medicamentos, con lo bien orientada la economía del actual presidente, porque eso hay que reconocer, puede que incluso este puesto de Bolivia haya mejorado. El Ecuador obtuvo 2 sobre 5 puntos. Antes de que me llame el embajador, me anticipo en emitir un criterio más o menos tranquilizante, embajador. Lo que lo coloca en el mismo nivel que Colombia, Panamá y Perú. Es más fácil, según el estudio, acceder a medicamentos nuevos en Brasil, en Argentina, en Chile, en México y en Uruguay que en el Ecuador. Este párrafo lo leamos. Es más fácil, según el estudio, acceder a medicamentos nuevos en Brasil, en Argentina, en Chile, en México y en Uruguay que en nuestro país. En el caso del Ecuador, el país obtuvo 15 sobre 30, ya lo dijimos, que lo coloca al mismo nivel que Perú, ya lo dijimos. En la disponibilidad de radioterapia, Ecuador está con 2 puntos, la misma situación que la Argentina y muy por debajo de Chile, que tiene 5 sobre 5. Esto se debe a que en nuestro país no hay aceleradores lineales. De esto me gustaría que tengan la bondad de hablar los médicos aquí invitados. Aceleradores lineales. Y la tasa de máquinas de cobalto y unidades de radioterapia por cada millón de habitantes es de 0,13. Esto a pesar de que, al igual que el resto de países de la región, el principal cáncer que afecta a los hombres en el Ecuador es el de próstata, seguido el de estómago, mientras que las mujeres sufren de cáncer de mama y del cuello del útero,
o del cuello uterino. El estudio precisa que en el Ecuador en el 2013, estamos con estadísticas lamentablemente un poquito antiguas, pero de alguna manera orientadoras, si para bien o para mal, por lo menos el 40% de los hombres adultos tiene obesidad o tenía obesidad en ese año, hombres adultos, teníamos sobrepeso y no menos del 70% de las mujeres, lo que considerado como un factor de riesgo es el cáncer. O sea, es considerado este sobrepeso un factor de riesgo para adquirir cáncer. También es discutible, pero es un informe de Economist. La cifra que maneja la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, en el Ecuador, evidencia la dimensión de esta problemática. Y aquí hay unos datos. Según SOLCA de Quito, las 5 principales causas de cáncer en hombres son próstata, 66 cada 100.000 hombres. Cáncer de piel en hombres, cáncer de estómago, linfomas, colon y recto, casi siempre colon raya recto. En mujeres son mama, 41 de cada 100.000, tiroides, piel, cuello del útero y estómago. SOLCA Guayaquil reportó a cambio en el 2016 las principales causas de cáncer. En hombres, próstata, estómago, piel, colon, leucemia. En mujeres, mama, cervix, tiroides, piel y colon. En cáncer infantil, SOLCA Guayaquil reportó que las principales causas de cáncer fueron en este año, en el 13, leucemia, linfoblástica aguda, cáncer al cerebro, enfermedad de Hodgkin linfático, leucemia mieloide aguda y linfoma. No hay muchos casos de Hodgkin. Se prevé que para el 2020, que ya pasamos también, se diagnosticarán en el país más de 31.000 nuevos casos de cáncer. Si el tratamiento de la enfermedad cuesta, dependiendo del tipo de cáncer, un promedio de $10.000 al año, se puede afirmar que el impacto es cercano a $310 millones cada año. Pero en sociedades clasistas y estratificadas como las latinoamericanas, entre ellas el Ecuador, la salud, la vida, la muerte tienen relación con la clase social. Esto es lo grave. Según el estudio de Economist, en la región se puede hablar de un fenómeno conocido como el apartheid médico, que se aplica como el hecho verificado de que quienes tienen mejores posibilidades económicas son quienes pueden acceder a mejores medicamentos con menos efectos secundarios y mejores pronósticos. Hasta ahí esta premisa para que ustedes desarrollen el conocimiento y la experiencia que a ustedes les adorna. Doctor Ceballos, con esto, ¿qué nos puede comentar? Evidentemente ahí se demuestra la hipocresía que representa la famosa gratuidad de la salud, porque efectivamente quien tiene posibilidades de tratarse mejora su expectativa de vida y mejora el tratamiento de sus enfermedades. Pero yo insisto en que también este asunto, que está muy bien analizado en ese artículo, tiene mucho que ver con el modelo organizativo. ¿Por qué el Uruguay tiene una calificación tan alta? Pues el Uruguay lleva casi 50 años de un modelo de salud perfectamente establecido, pensado para resolver las necesidades de su población prospectivamente. Es un sistema que ha resultado ser exitoso, aunque también por momentos tiene dificultades económicas. En cambio, aquí en el Ecuador no tenemos la definición de un modelo de salud. Está discutiéndose en este momento el Código Orgánico de la Salud y como panacea se establece
que el modelo se fundamenta en la atención primaria de salud. Pero la atención primaria de salud no es un modelo, es una estrategia, es una manera a través de la cual se puede ayudar a corroborar que un sistema funcione. Un sistema tiene que esencialmente responder a 5 preguntas. ¿A quién va destinado? ¿Qué es lo que voy a cubrir dentro de esas atenciones de salud? ¿Con qué modelo de participación ciudadana y estatal se realizará? Porque va desapareciendo por mucho el tema de la gratuidad en todo lado, ¿no? O sea, siempre hay algún modelo de copago, en tanto la medicina se ha vuelto muy cara. ¿Cómo se va a financiar el modelo y cómo lo voy a sustentar? Ninguna de esas 5 preguntas están respondidas en el Código Orgánico de la Salud. Pero se mencionaba también ahí que vamos viendo cómo el cáncer se va convirtiendo progresivamente en una gravísima epidemia. Hay muchos estudios que demuestran que es posible predecir la aparición de un cáncer en determinadas circunstancias. Ciertos tipos de cánceres son predecibles, es decir, se puede detectar a través de estudios genéticos. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando se habla del modelo de atención integral de salud en el Ecuador, el famoso MAIS, que fue un programa desarrollado con la colaboración belga y que lo único que ha hecho es incrementar la enorme carga burocrática para llenar papeles y no para dar atención de calidad. Pero este modelo de atención integral de salud elimina permanentemente el concepto de predicción. ¿Por qué no está la predicción incluida en el Código Orgánico de la Salud? Precisamente porque se vuelve costoso. En el tema de países que han logrado accesibilidad a medicamentos, por supuesto, Brasil, Argentina, tienen una industria farmacéutica que se ha desarrollado adecuadamente. Se ha trabajado en la investigación de la salud, pero hoy vamos viendo la contraposición acá. Prácticamente se está prohibiendo la investigación en salud. Hace poco acaba de salir una resolución del gerente del Hospital Eugenio Espejo prohibiendo que los estudiantes desarrollen ahí sus tesis de grado, aduciendo que lo hacen mal. Es decir, en lugar de enseñar a la gente a investigar, se le prohíbe que investigue porque lo está haciendo mal. Entonces, ¿no? Vamos a terminar siempre a la cola de la investigación. Y eso va pasando y ocurrió precisamente como respuesta a la movilización de los internos rotativos. ¿Y eso es recelo de las academias? Lo que pasa es que en el código, y bueno, y en general el papel de... No creo que sea egoísmo, sino... No, para nada. Recelo de que me vayan a mencionar que ese médico que fue con errores a los hospitales públicos o privados, llevó desde aquí, digamos ya, podríamos decir, una falta de preparación o una fase testimonial de no haber aprendido lo necesario y no haberse empeñado en investigar lo adecuado, y entonces pierde crédito mi institución universitaria. De hecho, debe ser, ¿no? La investigación clínica es compleja y no existe en el mundo un investigador que no haya hecho sus primeros estudios con una pierna coja, porque eso es inevitable, eso se va aprendiendo, es un desarrollo a lo largo de la investigación. Y claro, incluso aquellos estudios que están mal hechos, mal enfocados, sirven como feedback, como regreso a las instituciones para decir, hay que mejorar estos procesos, pero no impedir que se lo hagan. Y yo diría que más bien va por el lado de tratar de que no se visibilice lo que realmente ocurre en las instituciones de salud del Ecuador, y por ese motivo va el tema del bloqueo a la investigación. Por otra parte, hay factores que son determinantes o que favorecen en los seres humanos, entre otros efectivamente la obesidad, en cáncer de colon, en mama, en páncreas. Está demostrado que la obesidad influye, pero la obesidad es un estilo de vida, y siendo un estilo de vida se vuelve un problema de salud, en tanto una institución encargada de dar pautas acerca de alimentación sana no lo hace, y obviamente vamos teniendo retrasos. Y por último, yo mencionaría algo más con respecto a lo que hace referencia al estudio. Bueno, por cierto, aceleradores lineales sí hay en el país, ¿no? El Hospital Carlos de Andrade Marín lo tiene, Guayaquil también lo tiene. Posiblemente son adquisiciones posteriores a la publicación, pero sí hay. Equipos de radioterapia también hay.
ahí hay un factor que es importante a considerar. O sea, no es lo mismo Estados Unidos, un enorme territorio con una enorme población, en donde de un estado a otro son 8 o 10 horas de distancia para poder recibir una radioterapia. En el Ecuador, un territorio más pequeño, posiblemente pueda reducir la cantidad de equipos para este fin. Podría ser un factor. Pero yo quiero mencionar algo con respecto a, más allá o separándolo del cáncer, que es otro problema muy serio en el Ecuador, que es la diabetes. La diabetes. En el tema de la diabetes, que se está convirtiendo en una de las primeras causas de mortalidad en el país, resulta que hay unas contradicciones brutales en la acción del Ministerio de Salud. En el año 2017 publicaron la Guía Nacional de Manejo de la Diabetes, en donde se ponen los parámetros de la medicación que a la fecha debería utilizarse. Sin embargo, ninguno de esos medicamentos está en el cuadro básico de medicamentos. Es decir, hacen una guía para decirle use esto, pero no hay, ¿no? Y se mantiene todavía el uso de fármacos peligrosos, especialmente para adultos mayores, derivados de las sulfonilurias, que provocan graves bajas de la glucosa en pacientes adultos mayores, particularmente en la noche. Y estos adultos mayores siguen recibiendo esa medicación que ya está fuera de cuadro en la OMS, la siguen recibiendo y claro, de pronto amanece muerto el anciano. ¿Por qué? Se infartó. Claro, por supuesto, si baja la glucosa, el corazón se va a parar y el paciente se va a morir. Entonces, eso demuestra la falta de eficiencia y también demuestra la indolencia, porque si yo sé que estoy administrando un fármaco peligroso, ¿no? Que estoy administrando un fármaco que ya no debería utilizarlo, pues me parece absolutamente indolente el seguirlo haciendo, a pesar de que de forma declaratoria he indicado que hay que usar otras cosas. ¿Cuáles son los vacíos o las ausencias en el tratamiento oncológico, en toda la tarea que tienen los médicos y los hospitales ecuatorianos, señor ingeniero Merizalte? Bueno, lo primero, mencionar que las instituciones no están para servirse de un problema tan complejo como el cáncer, como trinchera. Las instituciones y la ley están para servir a los pacientes, a los enfermos y a sus familiares. Y creo que esa es una importante reflexión, porque como lo decía el doctor Ceballos, tenemos instituciones que han perdido la sensibilidad, que han perdido la tecnicidad y que finalmente no responden a los intereses de los ecuatorianos. Hay un sinnúmero de demandas, de necesidades. Yo creo que hay que avanzar en la construcción de leyes, pero leyes que recojan una visión plural de varios actores, que haya un diálogo honesto, donde participemos todos. ¿A qué llamaría usted diálogo honesto? Un diálogo donde participen los expertos médicos, por ejemplo, donde se reconozca la experiencia de la sociedad civil, donde participe la academia, donde participen incluso las casas farmacéuticas. No se puede seguir satanizando a quienes producen los medicamentos que están salvándonos la vida. Yo creo que hay que avanzar, hay que evolucionar como sociedad. El problema del cáncer no es un problema que lo vamos a resolver de la noche a la mañana. ¿Dónde se resolverían las fallas de las empresas farmacéuticas? ¿Fallas por rentabilidad o fallas por también falta de investigación a tono con las necesidades de una sociedad donde quiera que estén ubicadas? Bueno, desde el lado de los pacientes siempre exigiremos que los medicamentos reduzcan el precio, ¿no? Avanzar sobre el tema de acceso a medicamentos. Esa será la puerta de entrada a un espacio de diálogo, que sean medicamentos con mayor tecnología, ¿no? Que permita que los pacientes puedan reinsertarse en su vida normal, que puedan ir a trabajar, que se vuelvan actores productivos. Y por eso creo que es tan importante utilizar el diálogo de forma honesta, de forma diversa, deliberativa, para construir consensos para un problema que no lo vamos a resolver el día de hoy. El problema del cáncer es un problema que se lo tiene que empezar a trabajar el día de hoy, pero con una mirada de mediano y largo plazo. Y con esa franqueza creo que necesitamos que los actores participen de los espacios de diálogo, que el día de hoy no sucede. Tenemos un código orgánico de la salud donde finalmente quienes marcan la agenda son los actores con poder. Cuando los ciudadanos... ¿Quiénes son los actores con poder? Comenzando desde el ministro de turno.
Sí, las instituciones públicas que tienen una visión sobre el sistema nacional, de cómo debería operar el Consejo del Sistema Nacional de Salud, instituciones que se benefician también de la enfermedad. ¿Los estamentos que dirigen los hospitales públicos también tienen acceso Sí, o no? hay varios intereses, ¿no? Hablando del hospital y sobre el tema de la tecnología, tenemos tecnología en el Ecuador, pero mucha de esta tecnología no opera. Ya son cerca de 3 meses que el PET-scan del hospital Carlos de Andrade Marín está parado. El único PET-scan. Y es el único PET-scan que hay en el país, está parado. El Gamma Y cuando Knife va nunca funcionó. el presidente del IES a visitar el hospital, no va a esa área. Le llevan a visitar la parte bonita del hospital. Y creo que hay que comenzar a sincerar el país que tenemos. Y si pendejean entonces los señores directores que son tan transitorios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por su desconocimiento. Sí, yo creo que la clase política que tenemos del día de hoy lastimosamente ha perdido el norte, no hay sensibilidad, no hay transparencia, su prioridad está en función de los shows políticos de cada semana y no resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Cuál es su experiencia y su visión, doctor Reinaldo Páez? Hay un poco de problemas que se pueden enfocar. Esta última denuncia es tremenda. El PET-scan es el equipo que permite establecer si hay metástasis antes de que se pueda ver en otro tipo de estudios, en resonancias, en tomografías. El PET-scan ya descubre las células malignas que comienzan a aparecer. Hay un solo PET-scan. Y eso es clave. Es clave, fundamental. Hay un solo PET-scan que, como bien lo dice el ingeniero Merino, está parado 3 meses, funciona 1 mes, funciona 15 días y deja de funcionar. ¿Qué realidad, de qué hospital nos está hablando? De la Andrade Marín. De la Andrade Marín. Los enfermos tienen que irse a Colombia a hacer el PET-scan. Hay otro equipo que nunca funcionó, el Gamma Knife, que es la cirugía con radiación gamma para tumores cerebrales pequeños. Nunca funcionó en el Andrade Marín, un equipo que cuesta $6 millones. Se hace los estudios en un equipo de segunda mano en una clínica particular de Guayaquil o se mandan los pacientes a Bogotá, Colombia, porque no funciona ese equipo aquí. Pero eso no es todo. En cuanto a medicamentos, hay una cosa que es tremenda. Perdone, ¿no hay también el afán de optimizar negocios particulares? No. Porque han habido otros ámbitos No. donde se prohíben importaciones de determinados repuestos o determinada tecnología en procura de que mis colegas o yo mismo tenga la exclusiva para determinados estudios. En este caso no, porque nadie o prácticas. Así es. Ni tampoco otro Gamma Knife. No, es otra cosa. Ya. Pero con respecto a los medicamentos, los periodistas somos mal pensados y nos toca hacerlo. Tenemos que ser. Bueno, lo siguiente. En la famosa subasta invertida, comprar lo más barato, se ha cometido un error tremendo, porque se compra tonterías, porque cueste menos tonterías, medicamentos que para abaratar su costo ya no vienen bien protegidos con los blister, con las cubiertas protectoras, vienen en cajas sin mayor protección, que cuando se los guarda se oxidan los medicamentos y se dañan, porque se compró lo barato, no lo bueno. Entonces, hemos contemplado eso en las bodegas de los hospitales de IES. Y esta famosa compra de lo barato ahuyenta varias casas farmacéuticas importantes que vienen y participan en concursos y se dan cuenta de que van a perder y que pierden todo. Entonces se han alejado del país casas farmacéuticas importantes, que es otro fenómeno que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es una casa farmacéutica importante? Bueno, son fábricas internacionales que elaboran medicamentos luego de investigación, luego de análisis farmacológicos, que dan seguridad en los medicamentos que fabrican. Pero si vienen acá y hay una subasta invertida y hay un producto hindú que gana ese concurso por ser muchísimo más barato, sin haber probado la calidad farmacológica del equipo, del medicamento, viejos, están destruyendo todo lo que es un servicio adecuado de medicamentos para las enfermedades. ¿Qué primó en el anterior gobierno en el sentido de adquisición de medicinas? Bueno, yo le veo con mala intención. Exacto. La pregunta es malintencionada. Ahorrar
lo más que se pueda para que quede más para lo que tú dices. Para el lleve. Para el lleve. Y mientras más sobra de una adquisición... Y la salud pública está en manos de estos... La salud pública en ese entonces pasaba a segundo plano, totalmente a segundo plano, tanto como que colegas nuestros que veían la necesidad de recetar un medicamento esencial, porque es indispensable, porque es necesario, como no está en el cuadro básico de salud, eran sancionados y enjuiciados, porque no podían recetar un medicamento que, por útil que sea, no estaba en el cuadro básico de medicamentos. Y perdone, doctor, la revisión del cuadro básico, ¿qué importancia le da a la academia? Mucha, porque es el CONASA, el Consejo Nacional de Salud, el que tiene una comisión que analiza el cuadro de medicamentos. Y la Academia Ecuatoriana de Medicina está empeñada en conversar con el CONASA para acelerar la valoración de este tipo de medicamentos, porque todo el estudio que haga la comisión del CONASA tiene que ser aprobada por el Ministerio de Salud. ¿Y quién no apruebe es el Ministerio de Salud? Indudablemente hay que pensar que a lo mejor son cargas económicas, porque son medicamentos muy costosos, muchas veces, pero también ahí se adolece de un gran error. Aquí se establece, se hace el cuadro básico de medicamentos en base a la petición que hacen las casas de salud, cuando lo lógico sería que este cuadro básico de medicamentos... Perdón, la petición en algunas casas de salud incorporan lleves. Los hospitales. No creo que hay que hablar solo de eso, no creo. No, sino que la frecuencia de enfermedades en un hospital está inclinada a este tipo de patología. Por eso quiero este tipo de medicamentos. De este otro hospital tiene este otro tipo de frecuencia de patología. Busquemos este tipo de medicamentos. Eso no es lo lógico. Lo lógico es buscar el perfil epidemiológico del país. ¿Cuáles son las enfermedades que más frecuentemente se presentan en el país? Para, en base a esos cuadros, establecer la lista de medicamentos que son necesarios para que consten en el cuadro básico. El cuadro básico no es inmenso, no. ¿No? Creo que no supera los 451 el cuadro básico de la OPS. Y para las catastróficas igualmente... Han aumentado. Se restringe, pero han aumentado. Ajá. Porque hay, en estos 4 años, hay una nueva tecnología de medicamentos que ha revolucionado los tratamientos para los cánceres, para enfermedades degenerativas, para las leucemias. Son medicamentos que llegan a curar. Y como bien decía Iván, son medicamentos que ya no producen tanto problema, tanto daño como otros producían. Por ejemplo, se iba a dar oncológicos, ya se sabía que la persona iba a perder el pelo, iba a tener dolores inmensos. Ahora hay medicamentos oncológicos que no producen ningún problema, claro que son sumamente costosos. Y para esto del costo yo creo que es importante lo que mencionas tú. En todos los países hay alguna forma de financiación de la adquisición de medicamentos y de la salud. Aquí no. La Constitución dice toda la salud es gratuita, bestial, todo es gratuito. Pero ¿quién paga? El Estado no tiene dinero. ¿Cómo se hace? Hay que reunirse, hay que conversar, hay que analizar. Gobierno, primero nos reunamos, gobierno, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud, SRI, farmacéuticas, médicos, especialistas. La reunión simultánea en una mesa. En una mesa, todos los integrantes. Todos los integrantes, en donde se hable con honestidad y con claridad, y se digan las cosas. Ustedes como farmacéuticos están ganando demasiado. Y ustedes como farmacéuticos están haciendo una propaganda indecente. No tienen que entrar a la mesa también las farmacéuticas. Hay que hacer, desde luego. Pero ¿de qué depende eso? De la capacidad administrativa de quien maneja un ministerio. Y de la honestidad de los integrantes de la mesa. Y también del gobierno, y de todo el mundo. Claro. Pero yo creo que, como bien se menciona en esta mesa, hay que hacer patria. Algún momento hay que hacer patria. Hay que hacer patria, ya seriamente, porque da vergüenza mantener siempre estándares inferiores al estándar internacional en todo,
y caemos todos en la corrupción, que es la causa que nos tiene como país llenos de vergüenza, llenos de oprobio ante el concierto internacional. El cuadro de medicamentos es causa también de más muertes en una sociedad afectadas por el tema del cáncer, porque la revisión del cuadro básico, por ejemplo, ha producido que se coloquen nuevos medicamentos de diverso tipo, como insulinas para diabéticos, como antiagregantes plaquetarios, antibióticos, analgésicos, anestésicos, calmantes y también otros para enfermedades catastróficas como el VIH, ¿no? Entonces uno imagina desde afuera, tontamente o acertadamente por coincidencia, de que ahí hay un problema ético también muy, muy importante. Y entonces la ministra sale y dice, a ver, un momentito, yo no soy indolente, pero es que hay que pensar en usar mejor los recursos del Estado, o sea, los que yo estoy manejando, por la demora, especialmente por la demora. ¿A qué atribuye usted la demora? ¿Que también encarece los medicamentos en nuestro país? Bueno, yo en lo personal concuerdo con el compañero panelista, hay una falta de interés por favorecer el diálogo y creo que el diálogo es el camino para encontrar las respuestas a este gran desafío, un diálogo honesto, plural. No se puede hablar de un acuerdo sin preguntar a los actores. Creo que esa es la respuesta sustancial. No se puede presentar un proyecto de ley sin consensuar con los actores, porque después del resultado es tener un Código Orgánico de la Salud que termina siendo un Frankenstein, con incorporaciones de un sinnúmero de actores, pero que nunca se sentaron a conversar. Lo mismo sucede con el cuadro básico de medicamentos. El problema es complejo, hay un tema, como lo decía el doctor, de recursos. No hay recursos que garanticen el financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Y por ahí hay que empezar. ¿Qué podemos hacer para generar mayores recursos al Sistema Nacional de Salud y garantizar que todos los ecuatorianos verdaderamente tengamos derecho a la salud? Y en esto hay que arrimar el hombro todos los actores. No es un tema solo de los médicos. La lucha contra el cáncer, por ejemplo, es una responsabilidad de todos los ecuatorianos. Todos, sin excepción, tenemos un familiar cercano que luchó o tendrá que luchar contra el cáncer. Y no esperemos a que esta enfermedad nos golpee la puerta para decidir actuar. Una pequeña acotación. Doctor Reinaldo Páez. Hay otro tipo de enfermedades que nos desesperan porque son tremendamente frecuentes y constituyen la segunda o tercera causa de mortalidad. Son las enfermedades cerebrovasculares, los derrames cerebrales, los infartos cerebrales. Y es curioso cómo los materiales que se utilizan para tratar estas enfermedades aquí en el Ecuador cuestan el doble de lo que cuestan en Colombia, en el Perú o en Chile. ¿Por qué? Porque se cobran impuestos, se les pone IVA a esos medicamentos, a esos insumos, a los coils, que son los espirales que se ponen para curar los aneurismas, o a unos tunelitos que se ponen dentro de las arterias, que se llaman stents, que puesto en una arteria cerebral lleva el flujo por dentro del túnel y hace que el aneurisma se vaya reduciendo y desaparece el aneurisma. Entonces se curan enfermedades, pero uno de estos stents, y están de moda un los divisor de flujo, aneurismas. Es tremenda la casuística, es tremenda la casuística. Uno de estos aparatitos, de estos tunelitos de metal que van dentro de las arterias, cuesta aquí $25,000. En Colombia vale $12,000. En Lima vale $10,000. ¿Quién paga esto? ¿Tiene la gente hasta de un nivel medio alto el dinero para pagar esto? No tiene. Entonces, si el Estado, el seguro, no subsidia, difícilmente se trabaja. ¿Y quién es el que paga estos altos costos? El Ministerio de Salud y el Seguro. El mismo Estado que se pone los impuestos tiene que cubrir esos altos costos. ¿Por qué el Congreso Nacional no hace también una labor conjunta con el resto? Y se habla de rebajar el IVA de estos productos que son de salud.
¿Por qué aquí tiene que ser mucho más costoso el tratamiento de estas enfermedades que en otras latitudes? Y simplemente... ¿Y usted se responde? ¿Cómo? Claro, porque se ponen los impuestos a ciegas, a locas, sin lo que estamos pidiendo aquí, sin que haya una mesa de discusión o varias mesas de discusión, pero orientadas a un fin común. El SRI tiene que estar en esa mesa. Desde luego, el SRI, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Salud, tienen que estar ahí. Y como todos decimos, las casas comerciales, porque una de las preguntas que hacía yo a uno de los distribuidores, ¿y por qué son tan caras estas cosas aquí y en otros países son más baratas? Primero, por la cantidad que se compran, porque aquí se compra muy poco, en otras partes compran mucho, entonces la mayor demanda baja el precio de las cosas. Pero si aquí se conversa y se seleccionan casas comerciales sin malicia, sin ningún mecanismo absurdo ni por aprovechamiento económico de ninguna naturaleza. Si se hacen bien las cosas, se puede conseguir. Doctor Iván Ceballos. Yo quiero mencionar algún aspecto importantísimo que dijo Wilson, que es el tema de un diálogo con todos los actores involucrados. Pero, ¿qué es lo que está pasando con los actores políticos? Es increíble que la salud se haya convertido también en un botín político. Claro. Acaba de salir una denuncia de uno de los medios digitales de una verdadera mafia estructurada en la provincia de Manabí para repartirse el manejo y los contratos. Hay otra mafia en la provincia de los Áchilas y eso explica el por qué hay un asambleísta que obviamente apoya a ojos cerrados las propuestas del Ministerio de Salud Pública. Hay una cantidad de cosas, entre otras, por ejemplo, como entre un grupo de amigos se contratan entre ellos mismos las consultorías y las consultorías se ha gastado en consultorías más de lo que se gasta en medicamentos. Es decir, hay mafias que están utilizando la salud pública como un recurso de enriquecimiento y eso habla de una ética paupérrima, ¿no es cierto? También hay otros factores en donde son tal vez de menos casos, pero no dejan de ser profundamente llamativos, y es la salud de los niños. El trasplante hepático en niños, por ejemplo, hay niños que están muriendo. ¿Por qué? Porque a pesar de tener personas capacitadas y programas que estuvieron funcionando, y lo voy a mencionar, el doctor Fran Serpa, que ha estado aquí con usted, Gonzalo, es uno de los cirujanos más capacitados, pionero en el tema de trasplante hepático en el país. Él estuvo desarrollando ya el programa de trasplante en niños. ¿Qué pasó con el Ministerio de Salud? Lo suspendió. Y a esto lo que se hizo es mandemos los niños afuera. Muy bien, mandaron a Colombia, no pagaron. Mandaron a Chile, no pagaron. Mandaron a Argentina, no pagaron. Es decir, tenemos fama de estafadores en el concierto internacional. ¿Qué pasa si quieren mandar a un niño a trasplantarse en Argentina? Le dicen, no les recibo porque no pagan, ¿no es cierto? Entonces, están muriendo niños por ese problema, porque no hay una visión de país para entender lo que está pasando con la salud. Y el Código Orgánico de la Salud, que está en manos de los legisladores ahorita, y que en realidad es una cobija de retazos, con una estructura muy mal organizada, ¿no? Tiene cosas que son tremendamente peligrosas para la salud de la gente. ¿Qué significa cobija de retazos? Es recoger un montón de ideas de un ocupa. montón de sitios y tratar de articularlas sin ton ni son para que aparezcan en los más de 400 artículos que trae el código. Entonces, habiendo ya sido elaborado en el 2002 la ley del Sistema Nacional de Salud, que ya la elaboramos. Ya la elaboramos, estaba lista. Y ahora dicen que han descubierto el non plus ultra de los últimos siglos con este código. Yo quiero insistir pero en este la tema. negligencia es interesada. Pero es que aquí hay un asunto, Gonzalo, que la comunidad debe comprender. Voy a poner un ejemplo. Si una persona tiene una enfermedad grave que no puede ser atendida en el sector público en el Ecuador, el código dice que se le buscará atención en el sector privado. Y si es que no hay cómo atender en el sector privado, se buscará enviarle al paciente a donde lo hagan, al exterior. Esos son casos
muy puntuales. Sin embargo, el código tiene una partecita en ese artículo que dice siempre y cuando haya presupuesto disponible. Es decir, si tengo presupuesto para mandar a 3 personas a resolverse un problema afuera, el cuarto se muere nomás porque no hay cómo atenderle. Y eso consta en el código. Entonces, eso nos está demostrando la poca visión con lo que se ha elaborado. Y la otra, que es profundamente peligrosa, el código establece que el financiamiento del mismo incluye los fondos de salud pública, de los fondos de salud, de las aportaciones al IES. Es decir, los afiliados y jubilados que hemos aportado toda nuestra vida para sostener nuestro sistema de seguridad social, esos fondos van a ser administrados o retirados con discrecionalidad a cargo del Ministerio de Salud Pública. Y ahí se pone también una frase de cajón que no dice nada, dice respetando la autonomía del IES. ¿Qué significará esto? ¿Que tendré que pedir el permiso para quitarle la plata? Depende de cómo lo interpreten. Termina, ingeniero Merino. Sí, es que hay que mirar con esperanza qué se puede hacer. Yo creo que hay que luchar para que en el Consejo del Sistema Nacional de Salud haya representantes de la sociedad civil. Yo creo que el doctor Ceballos, por ejemplo, es una persona que tiene que estar ahí y mantener un diálogo continuo, constante, sobre las acciones a tomar. Esa es la única alternativa de solucionar la realidad tan adversa, tan dolorosa en el sector de la salud. Y apelar a lo más sensible, ¿no? Yo recojo nuevamente lo que ha dicho el panelista, el tema de los niños, el cáncer infantil, la leucemia, es muy curable. En países desarrollados el 92% de los niños se curan, en el Ecuador apenas del 46%, y esto sucede sobre todo por la gran desigualdad, la falta de equidad en el acceso a los sistemas de salud y al servicio que estamos esperando. Gracias, ingeniero. Doctor Ceballos, doctor Páez, hermano del alma. Gracias, muchísimas Gonzalo. gracias. Muy amable, Señoras y señores, Stalin Raza, Gonzalo Silva, Juan Cubi, vienen a responder también otra inquietud nacional. Los ecuatorianos se preguntan, ¿vamos, señoras y señores, a terminar con la impunidad en la injusticia, no la justicia, sino injusticia ecuatoriana? Inicio de espacio promocional y publicitario.